Gloria al Señor. Que el Señor os bendiga. La verdad que me alegra mucho de ver al tío aquí arriba. Gloria al Señor. El otro día estuvimos en Las Flores y es verdad que tuvimos un culto de mucha gloria y el Señor nos bendijo un montón. Que el Señor lo bendiga. Yo le estaba haciendo desde ahí abajo que siguiera porque estábamos disfrutando y los planes son de Dios, no son los nuestros, ¿vale? Bueno, pues agradecer en esta tarde al pastor, hermano Raúl, que Dios te bendiga, y deciros, Gavilla, que como siempre os digo, os llevamos en nuestro corazón, ¿vale? La vez que digo voy a visitar a Gavilla es como que digo voy a visitar mi casa, ¿vale? Porque tengo que clamar a voz en cuello, gloria al Señor, que fuimos, aparte de pastor, pues fuimos amigos y lo seguimos siendo. Amén. Amén. Bueno, quiero compartir con vosotros un tema que el tío lo va a oír por segunda vez porque lo he predicado el otro día en Las Flores, gloria al Señor, y también lo tratemos en el templo, gloria al Señor, y está siendo, gloria al Señor, un tema que está edificando, ¿vale? Es un tema para las vidas, hermanos, que están siendo, que notan que tiene que haber un cambio en ellos, Adolfo. Que notan que hay una barrera que no logran cruzar y hay que aclarar algunos asuntos, ¿vale? Porque la palabra del Señor nos enseña que somos barro en manos de un alfarero y ese alfarero es Dios. En el nombre del Señor. Entonces, necesito en esta tarde, voy a darme toda la prisa que pueda, pero necesito, por favor, gente atenta, oídos abiertos y tranquilos, aunque haga un poquito de frío, que luego en casa va a hacer calor. Pero cuando se predica la palabra, por favor, sé un radar. ¿Te digo por qué? Porque una palabra de Dios puede arreglar todo tu mundo. En el nombre del Señor. Vamos a hacer lectura de la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 18. Gloria al Señor. Y dice así la palabra del Señor. Dice: y descendí y fui a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y él volvió y la hizo otra vasija conforme bien le pareció a él hacerla. Quiero que cierres tus ojos, levanta tu mano ahora conmigo y repite conmigo: Padre, vivifícanos conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Pueden tomar asiento y así dejamos presentada la palabra, hermanos del Señor. Quiero empezar diciéndoles, hermanos, que Dios no desecha el barro fracasado. Dios no desecha el barro fracasado. Los hombres a veces sí. Los hombres a veces te equivocas, te apartan y te suplantan por otro. Porque a veces los hombres ven en nosotros prototipos, mientras que Dios ve en nosotros planes y proyectos. Amén. Y te tengo que decir algo en esta tarde. Todo rey es digno de tratar con oro. No he conocido a un rey, y fíjate si llevamos viendo el telediario veces. Todavía no he visto a un rey, Pedro, tratando con barro. Pero hoy tengo que levantar mi mano en adoración a aquel que siendo el Rey de Reyes no solo trata, sino que repite intentos con barro. Este es el nuestro Dios. Y encima se siente mejor alfarero cuando restaura que cuando crea. Por eso te tengo un mensaje de Dios para darte. Deja que sean las manos de Dios las que te forjen. Te voy a decir el porqué. Porque es el único que te da forma. Y si te rompes en sus manos, te da garantía de reforma ante una lágrima en la soledad. Voy a repetirlo. Dios es el único, chiqui, que cuando yo me he roto en sus manos, los hombres se han ido a su casa, me han pasado la mano por el hombro y yo he ido con la mano en el bolsillo paseando por las veras. Pero el amor de Dios me ha seguido diciendo: vuelvo a creer en ti. Como dice, y volvió
la tomó y hizo otra vasija. ¿Y cómo que volvió si no se movió del lugar? Es sencillo. Es que el que se mueve del lugar es el hombre. Te visita y se va. Este alfarero, ¿qué es lo que movió? Movió el corazón. Lo volvió a creer. Volvió a creer que puede ser restablecido lo dañado. Que puede volver a ser... que puedes volver a ser la vasija que tú soñaste, aunque quizás un fracaso te marcó y no te dejó ser quien eras. Dios te dice en esta tarde: te equivocaste al tratar conmigo, porque yo doy garantía de reforma ante una lágrima. Dios no desecha el barro fracasado, en el nombre del Señor. Por eso tengo que hablarles en esta tarde, hermanos, algo que Dios me enseñaba. Yo no veo a mi Señor simplemente como un alfarero, lo veo como un restaurador más bien. Te voy a decir el porqué. ¿Saben ustedes, hermanos, que en la Biblia hay dos Génesis? No sé cuántos lo sabrán. En la Biblia hay dos Génesis. Hay dos principios. Uno se llama Génesis y está en el principio del Viejo Testamento. Y otro se llama la cruz clavada en el monte del Golgota y está al principio del Nuevo Testamento. ¡Aleluya! Y ahora te quiero decir, dice la palabra del Señor, un verso muy fuerte, Pedro, un verso muy condensado, ¿vale? Hebreos capítulo 5, verso 9, dice, hablando del verbo de Dios, estamos hablando del verbo, dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todo aquel que en él cree. Y ahora yo me preguntaba, ¿puede ser más perfecto el verbo de Dios? Gloria a Dios. ¿Podía ser más perfecto? Yo decía, no puede ser. Pero el Señor me lo hizo entender, que no podía ser más perfecto, pero sí más completo. Aleluya. Y me dirán, explícame eso, Rubén, porque eso es serio. Más perfecto jamás, pero más completo sí. Te voy a explicar el porqué. Porque lo veo en el primer Génesis. Perfecto. Según Juan dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el propio verbo era Dios. Pero déjame decirte, en el primer Génesis, gloria al Señor, veo al Padre mandando y al verbo creando. Gloria al Señor, y lo veo perfecto. Pero aquella creación, gloria al Señor, se vino abajo, se desplomó a causa del pecado. Sin embargo, veo en el segundo Génesis que ya no es el Padre el que manda y el Hijo el que crea, sino que es la sangre preciosa del verbo la que clama, y el Padre el que perdona, el que restaura, porque solo a través del verbo hemos tenido de nuevo la redención de nuestras almas. Y ahora entenderemos, ¿puede ser más perfecto? Sí, era más guapo en el primer Génesis, pero era más perfecto en el segundo, porque en el segundo, en una cruz, demostró ser el único ser más guapo y más hermoso, envuelto en sangre, que rodeado en las nubes en un trono de gloria. En el nombre del Señor. Si crees que Él merece un aplauso, es el momento. Él es el verbo de Dios, el perfecto de la creación, en el nombre de Jesús. Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero hay otra versión de Juan capítulo 1. ¿Te la digo? Ahí no podemos decir el verbo era con Dios, Ángel. Ahí tenemos que decir, en la cruz era el verbo era Dios, pero Dios lo abandonó por mi culpa. Y esto a mí me parte el alma y el corazón, derramando su sangre que clama más mejor que la de Abel. Y dice la Biblia, sangre que clama mejor que la de Abel. ¿Cómo podemos explicar esto? Sencillo. Porque la sangre de Abel clamaba por justicia propia. Me han matado injustamente y Dios dijo, su sangre clama a mí desde la tierra. Pero la sangre del verbo no clamaba por su justicia, ya que un mismo malhechor que había en la cruz le tuvo que decir, nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho, pero tú, ¿qué haces aquí tú? ¿Qué haces aquí tú? Y podíamos decir en esta tarde, es sencillo.
La sangre que estás viendo no es como la de Abel, clama mejor, porque esta no clama por justicia propia, esta clama por justicia de vasijas que se han quebrado, de hombres que se han perdido, de hombres injustos. Esta sangre clama por ti y por mí, y por eso tú hoy en día estás aquí sentado. Por eso te tengo que decir, déjate que las manos del alfarero te moldeen a su manera, porque es el único que te hiere con amor. Amén. Y vamos a entrar ahora en un par de puntos, gloria al Señor, rápidamente, que yo los he titulado los sentimientos del barro. ¿Vale? Pongan atención. Una de las primeras cosas que un alfarero toma para hacer una vasija de barro es un primer paso, que es echarle al barro agua. Y ahora coge la masa de barro y le echa el agua. Y ahora el barro tiene que aceptar en su propia naturaleza otra naturaleza que la debilita y la hace dócil y blanda. Amén. El barro tiene que dejar que ser calado y traspasado, impregnado por otra naturaleza llamada el agua, y esta le va a debilitar, no va a mantener su firmeza. Y ese agua, gloria al Señor, dice la palabra del Señor en Hebreos 5:26, dice, habiéndola purificado mediante el lavamiento del agua, que es la palabra de Dios, a fin de presentarse para sí mismo una gavilla limpia, sin arruga y sin mancha. Ese es el agua, la palabra de Dios, que este barro tiene que asumir para que sea debilitado, que asuma la abnegación. Pero a veces Pedro, este barro, no quiere ser debilitado por ese agua de la palabra. Y ahora viene la palabra del Señor y me enseña que tengo que romper la pared y buscar al Señor, y el barro no quiere. Y ahora viene el agua de la palabra, gloria al Señor, diciéndome que tengo que tener misericordia y perdonar, y el barro se niega. El barro quiere ser de forma libre. A pesar de oír el Evangelio, a pesar de estar en la iglesia durante tanto tiempo, hoy en día hay mucha gente que no quieren asumir el vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Y tengo que decirte en esta tarde, en la lucha de Pablo contra Saulo. ¿Saben ustedes quién eran Pablo y Saulo, no? La misma persona. Eran el mismo, solo que Pablo era el barro, y al revés, Saulo era el barro y Pablo era el agua. Y estas dos naturalezas se confrontan. Y cuando la carne no quiere cambiar, tiene que decir Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que quiero hacer las cosas y no puedo. Es sencillo, Pablo, es que no podemos ni tú ni nadie hasta que no dejemos que el agua de la palabra pase de una vez de los oídos y, como decía el hermano, sea colado en el corazón, porque la palabra es la espada del Espíritu. Escucha, la palabra no es el yugo que te cuesta llevar. La palabra es la espada que necesitas cuando el enemigo y la vida te ataquen. Y como la deseches porque la tomes como un yugo que te imponen, luego cuando tengas una batalla vas a echar mano al muslo y te vas a hallar sin espada. Por eso es muy importante que te dejes moldear por la palabra de Dios. Pero hoy en día tenemos las iglesias llenas, pastor, de barro que quiere ser de forma libre, que no quiere asumir, gloria al Señor, el compromiso. ¿Qué es, Rubén, ser de forma libre? Toma un cargo. No, que lo coja el otro, que yo tengo que hacer esto y aquello y aquello y aquello. Oración a las 10, no, que va a hacer frío, que esto, que el otro, que esto, que no. Perdona a tu hermano, no, porque esto puede... Quieres ser de forma libre. Y te tengo que decir algo algo que oía un hermano. Hay muchos que se han conformado con ser barro en la mesa del alfarero. Poner atención a esto. Y pregunto, ¿qué hace el barro en la mesa del alfarero? Está en la casa, está en la mesa, pero no hace más que dar vueltas. Por eso hay tantos cristianos que culto, y otro culto, y una oración, y otra oración, y un pastor,
y después otro pastor, y pasan los años, no te has ido de la casa, estás lleno de cultos, de ministración, estás envuelto en el sistema, pero no has cambiado nada. ¿Sabes por qué? Porque lo que cambia no es el sistema, lo que cambia es que tú permitas que de una vez las manos del alfarero hieran tu propósito, hieran tus planes, y dejes de una vez paso a la bendita palabra de Dios, que corte, que sane, que abra la herida y que la sane, porque solamente así adquirirás victoria. Y me he encontrado con muchos que han venido diciendo: Señor, lléname de tu unción, derrama sobre mí, Señor, planes, derrama proyectos, derrama propósitos. Señor, quisiera tener profecías. Señor, quisiera tener de tu gloria, de tu aceite, Señor. Y ahora yo tengo una pregunta en esta tarde: ¿cuántos tienen los oídos abiertos? Pocos. ¿Cuántos tienen los oídos abiertos? Quiero hacer una pregunta en esta tarde para que tú te la lleves a tu interior, ¿vale? ¿Podrás retener algo el barro de forma libre? Suponeros que yo cojo barro de forma libre y lo echo ahí el agua. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué ocurre con el agua? El agua se derrama. Y por eso el pueblo hoy en día recibe al Losada, Pedro, se espantan, se van y se olvidan. Reciben al otro famoso, se espantan, se van y se olvidan. ¿Saben por qué? Porque te has gozado, como dice Santiago, el olvidador, el oidor olvidadizo. Es semejante a aquel que mientras ha oído la palabra ha considerado su rostro en un espejo, pero luego se va y la olvida. Déjame decirte, los mensajeros no somos más que mensajeros. Aquí lo que te importa es la espada que te traemos, porque te la traemos para que te la quedes, no para que te olvides. Amén. Hoy en día, con la exegética, la homilética, el texto, el contexto, nos hemos hecho fiera manejando la espada. Y otros han hecho catadores preciosos de toda la calidad de palabra. Pero déjame decirte, el catador nunca vive bajo los efectos, porque no digiere. Y es un peligro eminente a la hora de tus batallas. Porque lo que olvidas no es ni más ni menos que la espada de tu defensa. Por eso te conviene dar paso de una vez a que la palabra de Dios empiece a darte forma, para que Dios pueda derramar en ti su gloria y su poder. Para que empieces a ver de verdad en ti, en tu hogar, una vida transformada. Porque te tengo que decir que un barro de forma libre no puede retener nada. Por eso el apóstol Pablo dice: gloria al Señor, en 2 de Corintios capítulo 4 y verso 7. Cójanlo esto, miren, dice: pero tenemos este tesoro en barro sin forma. Dice eso. Si es barro sin forma, no tiene tesoro, porque lo hubiera perdido. Sin embargo, habla primero de la forma y luego de la materia. Dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Amén? Amén. Primero la forma y luego la utilidad. Si tú no quieres admitir la forma, no vas a tener utilidad. Porque te voy a decir una cosa, y esto que voy a decir es una bomba de neutrones que luego, como no os lo explique, me vais a matar. Pero lo voy a decir. El verbo era mejor que yo y que tú. Y es Él, y si no cambia de forma, no vale para salvarte. Eso ha caído como un jarro de agua, pero yo te lo voy a demostrar. Tú tienes que cambiar de forma para mejorar. Él tuvo que someterse y bajar de nivel, pero al fin y al cabo dice: no estimando ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo. ¿Sabes para qué? Para lograr agradar a Dios, para el propósito que Él le había destinado. Y dice la palabra del Señor: ofrendas y sacrificios no te agradaron. Soy muy guapo en el cielo, soy la perla de la eternidad, pero necesito un cuerpo para sacrificar. Y dice: porque ofrendas y sacrificios no te agradaron, mas me preparaste un cuerpo. Y aun siendo el verbo de Dios, si no acepta el cuerpo, no puede ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora te pregunto, si es el verbo y no admite su forma, ¿cómo lograremos tú y yo decir consumado es en nuestro propósito, si nunca queremos someternos a los planes de Dios? Tengo una invitación de Dios para darte en esta tarde. Sé que hay retos que Dios te ha planteado que no lo has logrado porque te tiemblan las piernas, porque hace falta mucha fe y confianza
para lanzarse a un mar rojo que no se abre, gloria al Señor, hasta que mis pies no toquen la orilla. Pero tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Dios se sigue acordando de aquellas metas olvidadas, que tú las has olvidado por tu falta de capacidad. Dios te dice en esta tarde, vuelvo a creer en ti. Solamente si tú te atreves a tocar la orilla del mar, el mar se abrirá. Porque mis propósitos no han muerto en tu vida, porque yo no desecho el barro fracasado. En el nombre del Señor. Y ahora entendemos que en 2 de Corintios capítulo 12 verso 9 dice Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y vamos a interpretar esto. ¿Cómo puede ser, Pablo, que tu poder se perfeccione en la debilidad? Yo veo poder en un fuerte, tú ves poder en un débil. Y Pablo te dice, sencillo, dice, por tanto me gloriaré en mi debilidad para que repose en mí. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, soy dócil. ¿Entendido? Cuando soy débil, cuando me someto al plan de Dios, me vuelvo barro dócil. Y ahora pon atención a esto, cuando soy débil, soy dócil. Cuando soy dócil, soy útil, y cuando soy útil, soy fuerte. Porque déjame decirte, solo serás fuerte haciendo aquello que Dios te manda hacer. Cuando te alejes del plan, eres débil, débil, débil y fracasado. Por eso dice Pablo, ahora me gloriaré en mi debilidad, porque en mi debilidad he tomado forma, y ahora dice, me gloriaré en mi debilidad, para que ahora pueda reposar sobre mí el poder de Dios. ¿Os habéis dado cuenta? Solamente en tu utilidad a Dios serás fuerte. Así que asume, por favor, y en el verso 10 dice, cuando soy débil soy fuerte. Está diciendo, cuando soy útil y me someto. ¿Por qué? Porque cuando yo soy útil y me someto a la palabra del Señor, es Dios quien da la cara por mí cuando algún ataque viene en mi contra. En el nombre del Señor. Vamos a pasar, gloria al Señor, para ir terminando, a un segundo trato que tiene el alfarero con el barro. Y es un trato, hermanos, quizás el doloroso. Porque este trato, hermano Johnny, es para la gente que ya ha asumido una vida cristiana. Para la gente que ya ha asumido una vida de oración. Para la gente que ora, que lee, que busca, y de repente las pruebas no paran de venir. Y de repente no paran de venir los golpes a tu vida. Es sencillo. Es que al alfarero le queda otro trato. Primero es el agua para dar forma. Luego es el fuego para endurecer y hacer permanente esa forma en ti. Porque Dios no te quiere de regalar una buena temporada. Dios quiere transformarte de por vida. ¿Entiendes? Dios no es un Dios de buenas temporadas. Dios es un Dios de cambios radicales. Que vamos de triunfo en triunfo en el nombre del Señor. Para ir de triunfo en triunfo hay que superar un triunfo tras otro. Por eso Dios a veces necesita el fuego de la prueba que endurezca el estado en el que te encuentras para que puedas ir a por otro. Pero claro, tengo una pregunta. ¿Y quién entiende ese trato? Y aquí estamos hablando del horno, de la prueba. ¿Quién entiende un trato cuando en la mañana empiezo a clamar a Dios, a adorarle, todo tiene que venir bien? Y de repente salgo y todo sale mal. Y todo sale mal. Gloria al Señor. Amén. Y ahora vemos, gloria al Señor, este proceso. Vemos a Job, dice la Biblia, hacía sacrificios cada día por sus hijos. Era varón justo y piadoso como él ninguno en la tierra. Pero le viene un tiempo, Pedro, en el que exclama en el capítulo 8, verso 10, diciendo: Jehová, Dios mío, tus manos me hicieron y me formaron. Acuérdate que como a barro me diste forma y ahora te vuelves y me deshaces. ¿Por qué has hecho esto conmigo? Y empieza a exclamar Job y dice: ¿por qué renuevas sobre mí tus pruebas como si fueran tropas de relevo? Siento que las pruebas se relevan una tras otra y otra tras otra. Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está ocurriendo? Y hoy aquí puede haber gente que esté diciendo: ¿qué estará pasando con mi vida? ¿Qué pasa que no logro salir a luz? Que viene una prueba tras otra. Es sencillo. Tienes que confiar plenamente en que aquellos que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Te voy a contar una experiencia de Pablo. Pablo está predicando, dice la palabra del Señor, en Filipo. Y hay, gloria al Señor, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Y ahora dice la palabra, y Dios abrió el oído del corazón de esta mujer y aceptó la palabra. Miren qué gloria, hermanos. Ha predicado la palabra, la mujer se ha convertido, ha terminado de predicar y ahora, pues yo esperaría, Pedro, hay una bendición para Pablo inmensa, ¿no? ¿Y qué le sale? En el trayecto a la casa de Lidia, le sale una mujer adivina con un demonio. ¿Quién se espera eso? ¿Cómo se puede entender, Adolfo? ¿Cómo podemos entender con nuestra mente que las cosas a veces esperamos una bendición y nos salgan cosas que no esperamos? Y no basta con esa mujer adivina, sino que ahora por liberarla, sus amos llaman a los alguaciles y a los magistrados, los meten presos, los meten en la cárcel de más adentro, les dan de latigazos y encima les ponen a un carcelero para que les custodie. Ahora, no sé si podréis contestarme, si han predicado bien, si han dado la talla, ¿qué ha pasado? Que les ha esperado un demonio, les ha esperado los látigos, una cárcel y un carcelero. Pues examinamos la historia, a partir de hoy empezarás a fiarte más de Dios. Porque al final dice la Biblia, y entraron en la casa de Lidia. Pero ¿cómo entraron en la casa de Lidia? Atención, hay que ver las cosas en lado positivo. Con una mujer endemoniada que fue liberada, con el carcelero convertido pidiendo misericordia a sus pies. Gloria a Dios. Los magistrados les mandan sacar y encima toman autoridad y dice, o sea que me azotáis en público y ahora nos mandáis salir en ocultas. No, señor, venís y me sacáis vosotros. Con unos magistrados avergonzados y atención, con una mujer vendedora de púrpura que, observando a unos varones que habían predicado y luego todo les había salido mal, pero había resultado para bien, acabó entendiendo que a los que aman a Dios, verdaderamente todas las cosas les ayudan a bien. Pablo esperaba solo predicar, pero Dios le regaló predicar, liberar, convertir la casa del carcelero, avergonzar a los magistrados, y dice la Biblia, y al final llegaron a la casa de Lidia. Dios sabe hacer muchos planes en uno, aunque tú no lo entiendas, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Por eso tengo que decirte en esta tarde, como suelo decir, compatriota y compañero del reino de los cielos, resiste. A Dios no se le van las cosas de las manos. Gloria a Dios. Dios no pierde las riendas. Aleluya. Porque es mira, que es muy fácil que Job podría decir, mira, Señor, que como barro me deshaces. ¿Para qué me deshaces? Pero Dios podía decir a Job, Job, yo hago vasijas y las restauro, yo no rompo vasijas. Y Job podría poner argumentos y los tenía, pero Dios le podría decir, Job, yo no rompo vasijas, hombre, yo las hago y las restauro. ¿Cuántos conocen el final de la historia de Job? Lo conocemos todos, pero Job en este momento no lo conocía. Abre tus oídos en esta tarde. Yo no sé por dónde estás pasando, pero si estás tratando con Dios, te aseguro que esto no es el final. Dios no termina así las historias. Esto te está sirviendo para aprender el Dios que tienes. Y te está sirviendo para lo que le pasó a Nabucodonosor. Esto ya lo dije otra vez. Dice que la Biblia, y con esto voy a terminar, que metieron en el horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la palabra del Señor que dice, y se asomó Nabucodonosor. Y se asomó y se quedó espantado y dice, he echado a 4 en el horno. He echado a 3 en el horno, pero ahora mismo estoy viendo a 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Entrad conmigo en este ambiente de espiritualidad ahora. Os voy a preguntar, ¿quién vio al cuarto? ¿Lo vieron ellos, Ángel? No. Dice la Biblia, yo, Nabucodonosor, veo al cuarto, pero ellos no lo vieron. Ahora tengo la pregunta del millón. Si ellos lo ven, ¿en qué radica la prueba? Porque a mí personalmente, viendo a Dios a mi derecha, dame el infierno, que me siento seguro. Pero no me des el cielo con su silencio. Hay a veces que Dios para probarnos guarda un silencio que es peor que las llamas. Hay a veces que Dios para probarnos te tiene un tiempo sin palabra. Incluso horas si lo sientes porque estás siendo probado. Pero tengo que decirte, resiste.
porque no ha habido ni un segundo de tu vida, ni una lágrima de tu oración en el silencio que haya sido echada a la basura. No, mientras tú creas que tratas con Dios, llénate en esta tarde de confianza. Quiero que cierres ahora tus ojos conmigo, por favor, y os voy a recitar simplemente, gloria al Señor, estas palabras. Esto no es el fin. El Salmo capítulo 66, verso 12, dice: nos hiciste pasar por el fuego y por el agua, pero al final tú nos has sacado en abundancia. Aprende hoy a saber con quién tratas, iglesia. Cierra ahora tus ojos, por favor. Aleluya, cierra tus ojos. Empieza ahora a confiar en tu alfarero. Dile: aunque me duela, Señor, toca mi cadera como a Jacob, porque ahora confío que es mejor lo que tú haces, que todo lo que yo pueda hacer, Señor. Te doy permiso para herir, porque tú no herirás sin luego sanar. Pero quiero superarme, quiero aceptar el agua de tu palabra, subir de nivel en el nombre de Jesús. Sigan adorando a Dios, sigan adorando.